Muchísimas gracias por continuar con nosotros y en este momento pues pasamos a nuestra entrevista central y precisamente vamos a hablar de un tema interesante. En esta semana pues cumplió el 50 aniversario de la expedición Caracola. ¿Qué es eso? Porque lamentablemente nuestra historia aquí como que no se enmarca mucho en los aspectos nacionales. Hablamos mucho de temas internacionales, pero en lo local siempre lo dejamos a un lado. Precisamente para hablar de este tema, en el día de hoy está con nosotros representantes de la Coordinadora Patriótica para el 50 aniversario de la expedición Caracola. Y me refiero a Juan Pablo Ortega y Alberto Camaño, Caracoles, ¿verdad? Alberto Camaño, quien es el hijo de Francisco Alberto Camaño Deñó, que ese sí todo el mundo lo conoce, por lo menos conoce su la gran mayoría, ¿verdad que conocerlo? Bienvenidos de verdad al repaso. Muchas gracias, y nos alegramos mucho de que nos hayan dado esta oportunidad de venir a promocionar las actividades que tenemos presente para la celebración y conmemoración de este 50 aniversario y además digamos que hablar un poco de la historia, porque cuando empezaste lo dijiste correctamente, en el hecho de que se desconoce bastante sobre todo en los aspectos históricos, este acontecimiento que fue, también forma parte de la historia del expresidente Camaño, que fue, siempre usamos este nombre, calificativo, porque fue su último cargo más importante. Él era coronel en la revolución, de la policía, después fue presidente y después el comandante Román. Hablemos, de febrero, que es lo que vamos precisamente a de esta expedición. 2 de febrero. En esta semana se cumplió 50 años. 50 años el pasado jueves del desembarco del coronel Camaño, como dijo el comandante Román, en la guerrilla, acompañado de 8 valientes combatientes, entre ellos Hanle Herman, Claudio Camaño, Payero Ulloa, Lalane, entre otros. Claudio sobrevive, murió ya hace poco. Igual que Hanle, hace 2 años que fallecieron. Fueron dos de los sobrevivientes. El otro sobreviviente fue Toribio Peña Jaque, quien lamentablemente el día del desembarco, según las versiones que hay, se extravió, porque el desembarco se produjo a altas horas de la noche, oscuro, y él se perdió y terminó aquí en la capital, o sea, no participó realmente como parte de los expedicionarios que combatieron en las montañas al ejército y a la fuerza represiva del régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer. Bueno, Claudio de hecho fue el que contó la historia, de acuerdo a lo que hemos visto, ha sido uno de los que primero habló con la prensa sobre lo que había pasado en el país en relación a esta expedición. Sí, claro, los 2 sobrevivientes, Hanle Herman y Claudio Camaño, ambos escribieron sobre estos acontecimientos. Ellos son los que más testimonio nos han dado y los que más fueron participantes, tienen de este acontecimiento que sucedió, como ya hemos dicho, hace 50 años, se cumplirán el próximo 2 de febrero. Sí. Y entonces el objetivo de nosotros es dar a conocer eso, estar en los medios promocionando las actividades y sobre todo dando las pinceladas de lo que fue ese hecho, de ese desembarco, los acontecimientos posteriores que se desarrollan durante 15 días, desde el 2 al 16, que es la fecha en que Camaño es hecho prisionero y luego fusilado, asesinado, sin juicio y sin ningún tipo de consideración, teniendo en cuenta que él era una persona muy conocida, era coronel del ejército, había sido el líder de la revolución y además era un expresidente. Importantísimo el hecho de que ustedes vayan a los medios de comunicación a hablar de estos temas, pero el nivel de conocimiento en sentido general que tienen los dominicanos de estos hechos históricos, ustedes que están ahí, que saben, que conversan con la ciudadanía,
que visitan los medios, que realizan charlas, conferencias sobre esto. Es muy bajo, ¿verdad? Claro, sí. Mira, aquí usted lo dijo ahorita, cuando hacía la introducción del programa, los hechos más recientes de nuestra historia, lamentablemente, y valga la redundancia, en los textos de historia de la educación básica y media no se enseñan. Por ejemplo, la dictadura de Trujillo no se aborda. Los acontecimientos que ocurrieron después del ajusticiamiento del tirano Trujillo, entre ellos la Revolución de Abril y este mismo hecho que estamos ahora conmemorando, que fue la expedición guerrillera de Camaño y sus compañeros. No, la mayoría, a no decir de manera absoluta, la mayor parte de la juventud ignora esos hechos. ¿Por qué? Porque no se lo enseñan. Y cuando suelen tener alguna información, entre comillas, distorsionada. Nosotros, como parte de las entidades patrióticas, las fundaciones patrióticas, que son las que de una u otra manera hemos estado trabajando para mantener viva la memoria histórica, no podemos hacer más de lo que, porque hay limitaciones de recursos, por un lado, y en segundo lugar, usted no tiene todo el respaldo, lamentablemente, del Estado para hacer un trabajo de concienciación, principalmente en la juventud. Sí. Y por eso vemos que los jóvenes son apáticos. Por ejemplo, yo soy parte de una de las entidades que conforma parte de la coordinadora, que es el Comité Patriótico Francisco Alberto Camaño Deñón. Nosotros desde hace muchísimos años, más de 15 años, hemos estado trabajando para hacer cosas a favor de mantener viva la memoria histórica. Convocamos actividades no solamente para abril y para febrero, muchas veces actividades en otras fechas patrióticas. Y los grandes ausentes, ¿usted sabe quiénes son? Los jóvenes. Pero no solamente las que nosotros convocamos, las que convocan las demás fundaciones y hasta otras entidades. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación, que es una entidad que ha contribuido bastante a la difusión de la memoria histórica. Pero no se visita siquiera. Entonces, cada cierto tiempo el archivo hace conferencias y actividades que tienen que ver con nuestra la historia, tanto la reciente y la no tan reciente. ¿Y quiénes van? ¿O quiénes vamos? Porque yo soy uno de los que va. Los viejitos, los viejos. Yo no soy tan viejito, pero no soy un jovencito. Ciertamente hay poco interés por parte de la juventud, y eso es peligroso. Esa es una hay línea, que conocer su historia. Esa es una línea desde el Estado, lamentablemente. Sí. Mira, no es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado. De Estado, sí, que es diferente. Gente, yo creo, en mi opinión, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo de cómo haces revivir, cómo usas, como país, como institución del Estado, tú tienes a los liderazgos que has tenido en tu historia. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un día específico para celebrar el acontecimiento que tuvo que ver con Martin Luther King. Claro. ¿Por qué? Porque fue una figura que trascendió en la lucha por los derechos civiles norteamericanos en gran medida, y el país lo asume como algo positivo. Nosotros en República Dominicana tenemos la figura del expresidente Francisco Alberto Camaño, una figura que tiene 3 vivencias grandes en la historia dominicana, y no se le da la cobertura, desde el punto de vista del Estado, como se merece. O sea, era algo para que se estuviera presente, para que formara parte importante de los monumentos históricos que pueda tener el país, de los nombres de las calles importantes que pudiera tener el país, porque es una persona que tiene dos momentos históricos sumamente importantes dentro de la historia dominicana. Sin embargo, hay muchísima polémica en cuanto al propio expresidente. Sí. Exacto, sí. Pero eso también es otra forma de querer quitarle los méritos que tiene, porque él fue presidente escogido por el Congreso, con todos los requisitos constitucionales,
vigentes en ese momento. O sea, ahí no hay ninguna duda de para que Francisco Alberto Camaño de Ño apareciera, tuviera su cuadro en el Palacio Nacional, tuviera su cuadro en la Policía Nacional, tuviera su cuadro en las Fuerzas Armadas, y tuviera su... Por ejemplo, te voy a citar una cosa contradictoria en todo esto. El gobierno lo declara héroe nacional, lo exalta al Panteón de la Patria, y sin embargo sigue estando hoy vigente su baja de las Fuerzas Armadas. ¿Vale? ¿Cómo es que entonces las Fuerzas Armadas lo tienen como un desertor? Lo tienen como un desertor. No acaba de solucionar eso. O sea, oye, este decreto hay que anularlo y devolverle su grado de coronel. Precisamente ya en el ambiente familiar, usted como hijo, esa figura que usted acaba de resaltar con todos esos dotes, que también esa parte, esa polémica que se ha generado en torno a Camaño, ¿cómo ha sido esto para usted? Bueno, sí, yo tenía 16 años cuando a él lo matan. Por supuesto fue un golpe durísimo. Yo tuve el privilegio, digamos, de alguna manera, de haber compartido parte de mi vida con él. O sea, mi infancia la tuve con él y parte de su entrenamiento guerrillero ya en Cuba, que fue más complicado, pero también porque él regularmente iba a visitarnos y a compartir con nosotros, salíamos con él y teníamos una vida de padre e hijos más o menos dentro de las dificultades y sus altas ocupaciones. Podíamos compartir de alguna manera siempre esta infancia. Por supuesto que te decía que fue un duro golpe cuando supimos ya de su deceso. Él se había despedido de nosotros en el mes de diciembre del año 72. ¿Meses antes? Sí, meses antes. Él nos dijo que regresaba a la patria. No nos dijo cómo, por supuesto, ni cómo iba a ser todo ese proceso, pero sí nos dijo que esto también le podía costar la vida, pero que las esperanzas que él tenía era que todo funcionara, que fuera bien. Nos recomendó que cuidáramos mucho a nuestra madre, porque nos quedábamos... Estas cosas a mí me afectan a veces. Es normal. Perdón público, porque es que es duro a veces. Tener que contar, y además la forma en que muere después, que es demasiado violenta. Pero hay un legado que le deje ese Por supuesto, nos deja este legado de los cuales nosotros estamos muy orgullosos de contar con el ejemplo que él nos legó, el ejemplo que le legó a la patria. Y las historias de los grandes hombres siempre están escritas así. Claro, eso es así. Es así. ¿Cuáles actividades se van a estar desarrollando durante estos días? Bueno, comenzamos con el pasado jueves con una visita al lugar del desembarco en Playa Caracoles. Tenemos otras actividades, entre ellas una conferencia magistral precisamente del compañero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el próximo día 8 a las 5 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Eso auspiciamos nosotros conjuntamente con la Vicerrectoría de Extensión de la UAS y otros organismos internos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El día 9 nosotros estamos promoviendo, no es una actividad nuestra, pero estamos promoviendo la premier del documental de René Fortunato, Camaño, de militar a guerrillero. Para nosotros, no lo hemos visto, no lo sabemos, tendremos la oportunidad de verla en la premier, y el público después la verá de acuerdo a lo que han estado anunciando a partir del día 16 de febrero en algunos cines del país. El día 15 tenemos un panel en el Archivo General de la Nación a las 6:30 de la tarde. Ese panel está titulado La Expedición Armada de Caracoles, 50 años después. En ese panel participarán algunos académicos y algunas personas vinculadas precisamente en ese momento a lo que era el proyecto de Camaño en el país. Eran parte de la vamos a decir, de la base de apoyo con la que contaba el coronel Camaño y sus compañeros.
Y tenemos a una persona que estuvo vinculada a una de las organizaciones que tenía más o menos vínculo en ese sentido, para que exprese su... Y después habrá otros exponentes, entre ellos el director del Archivo General de la Nación, será uno de los panelistas. Y el día 16, que es un día en que muere asesinado el comandante Román, Coronel Camaño, un héroe nacional, tenemos, como todos los años, en el caso particular nuestro como Comité Patriótico, hemos estado en esa actividad conjuntamente con Efemérides Patria. Tenemos un acto a las 9 de la mañana en el Panteón de la Patria, en memoria del presidente constitucional, Francisco Alberto Camaño Deñó, como les dije, en el Panteón de la Patria, que es donde está el cenotafio, donde en espera de sus restos, que lamentablemente parece que no van a aparecer nunca. Sí. Ahí a las 10 de la mañana, eso es a las 9, a las 10 luego tenemos una ofrenda, un acto y ofrenda floral en la estatua del coronel Camaño, que está al inicio de la calle El Conde, ahí frente al Parque Independencia. Y en la tarde, a partir de las 4, tenemos un acto cultural que lo denominamos, lo hacemos todos los años, una actividad sencilla, pero este año, al cumplirse el 50 aniversario, tenemos una actividad con mucho más rimbombante, que denominamos Flores al Coronel, la participación de algunos grupos culturales y artísticos y algunos artistas, amigos y colaboradores, y luego el lanzamiento de Flores al Mar, como lo hacemos todos los años. Bueno, pero una agenda bastante amplia que tiene. Sí. No, pero yo todavía, eso es hasta el 16, espérese, porque no terminamos ahí. El 17 tenemos un acto en Neiva, en una plaza que lleva el nombre del coronel Camaño. Eso es con el auspicio del ayuntamiento de aquella ciudad y algunas autoridades educativas de allí. Y el 18 tenemos otro acto similar en La Romana a las 6 de la tarde en el salón del ayuntamiento de allí. Bueno, y eso que no tiene muchos recursos, y miren con cuántas actividades. Qué bueno, de verdad que ya para cerrar, de la hecho, invitación incluso, a la gente. Incluso la conferencia la tenemos planificada, o sea, todavía no tenemos definida fecha, pero la idea no es que se concentre aquí en la capital. Porque recientemente, cuando hemos participado en las actividades en el Hotel Matún en Santiago, las autoridades de Santiago, algunas instituciones y fundaciones de allá de la ciudad, nos han manifestado que en Santiago no estuvo en la revolución y no tiene ese conocimiento y esas vivencias históricas que tiene una de las ciudades más importantes, la segunda ciudad más importante del país, y que les interesaba mucho que estas cosas fueran también de conocimiento allá, a través de conferencias, de paneles, de los medios de comunicación de la zona, los locales, y pensamos que también podemos llevar esto, porque esta conferencia va a incluir todo su pensamiento y sus cambios y evolución política durante el trayecto de toda su vida. Ojalá que mucha gente pueda participar de todos esos actos. Sí, era precisamente la conferencia que omití cuando estaba... la conferencia se titula Evolución del pensamiento político del coronel Camaño. Bueno. Nosotros no tenemos ningún problema en admitir todo lo que era Camaño. Hay que contar la historia como es. Sí, lo que Camaño antes de la Revolución de Abril. Claro. El Camaño de la Revolución de Abril que encabezó la resistencia patriótica contra la grosera segunda intervención militar de Estados Unidos a nuestra patria en el siglo XX. Y el revolucionario, el patriota y el revolucionario que viene a inmolarse prácticamente junto con un grupo reducido de compañeros para luchar por la libertad y la democracia de nuestro país. Bueno, Juan Pablo, Alberto, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Es interesante hablar de estos temas, pero en televisión el tiempo es corto. Sí, no sabemos. De todos modos, le agradecemos la gentileza de habernos invitado. A ustedes, gracias. Bien. Continuamos con más, no les cambien.